hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Es que hay algunos que están todavía en fiesta, porque veo que sabemos que esto es una fiesta solemne, ¿o no? Ah, bueno, listo. Hoy venimos con un propósito de recordar a nuestro gran Salvador, Jesucristo. Los invito para que primeramente nos sentemos, nos ubiquemos bien y vamos a dar gracias a Dios, nuestro Padre, por este momento especial en el cual como sus hijos venimos obedientes a cumplir ese mandato. Entonces, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, gracias, Padre Celestial, porque eres bueno para con nosotros. Dios grande y poderoso, Dios creador del cielo y la tierra, Señor, que nos formó del polvo de la tierra y hoy venimos como pueblo redimido, como pueblo escogido por tu gracia y tu bondad a esta fiesta solemne, Señor. En agradecimiento por esa obra preciosa que has hecho en nuestras vidas, en habernos rescatado, no por nuestras obras, sino porque miraste con humillación, Señor, con humildad a ese pueblo que estaba perdido, que estaba descarriado de tus caminos y enviaste a ese gran Salvador, Señor. No merecemos esa manifestación de amor, pero a ti te agradó. Te damos infinitas gracias y encomendamos a todos los hermanos que vienen en camino, aquellos que no han podido por sus enfermedades y otras dificultades, Señor, que seas tú trayéndolos con bien. Los que estamos aquí presentes, que nuestro corazón sea dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, a conmovernos por cada uno de estos pasajes que van a ser citados y que Cristo sea el fundamento, sea la persona principal, no solamente en nuestras vidas, sino en este tiempo de reunión. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y damos gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén. Mis amados, los invito para que vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, este pasaje desde hace tiempo el Señor viene tocando, me tiene inquieto, haciendo referencia al apóstol desde el capítulo 3 a inicios. Hay dos palabras que él muestra frecuentemente, que es la fe, desde el 6, y la ley, hablando sobre el pacto de Dios con Abraham. Y desde el versículo 6 habla de que esa fe de Abraham le fue contada por justicia. Y nos muestra también que la ley para nada conviene. ¿Qué fue la ley para nosotros o la escritura? Fue la que nos mostró nuestra condición, que éramos pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que teníamos una decisión frente al pecado, que era nuestra condenación eterna. Pero en este versículo 13, el apóstol nos invita para que miremos a ese gran Salvador,
a que así como Abraham creyó y le fue contado por justicia al Padre, al Dios todo creador, nosotros hoy como pueblo y vemos la iglesia que está, como dice el hermano Javier, llena, pero al Señor, ¿qué le interesa? ¿Que haya multitud? No. Al Señor le interesa que haya en este día verdaderos ¿qué? Adoradores. Que miremos, como lo dice a Cristo. Hay dos personas aquí que nos muestra en el versículo. Dice Cristo y a la persona que fue ¿qué? Redimida. ¿Nosotros somos un pueblo redimido? Amén. Hemos sido comprados a un precio que es muy alto. Y hay una persona aquí que inicia en el versículo 13, dice Cristo. Es que ese Cristo realmente, o sea, rebose de alegría en nuestros corazones. Que podamos contemplar la hermosura de Él. Que podamos entender el propósito de esta reunión en esta mañana. Dice, Cristo nos redimió. Y los invito para que vamos a Mateo. Mateo 1:21. Hablando de quién es ese Cristo. Dice, desde el 21 nomás para que tengamos claridad, y aunque este pasaje mucho lo hemos leído, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque ese Jesús, ¿qué va a hacer? Dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Esta promesa era para el pueblo judío. ¿Y nos alcanzó a nosotros? Amén. Un pueblo gentil. ¿Que quién eran los gentiles? Éramos paganos, extranjeros, personas que no teníamos nada que ver en esa promesa. Pero su misericordia nos alcanzó. Dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Nos ha salvado a nosotros? Dice la Escritura que no hay ninguna condenación para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Y hoy estamos reunidos con ese propósito, de que estamos en Cristo Jesús. Dice, nos redimió, nos libertó, nos salvó de ese acta que había, de la maldición de la ley. En Romanos, ¿qué nos dice? Que ¿cuál es la paga de ese pecado? Muerte eterna. Pero Cristo cogió ese acta que había para nosotros y la llevó allí en la cruz. La cargó. Y ahorita vamos a mirar ese, o sea, ¿cuánto costó esa habernos redimido? Porque o sea, yo lo he leído muchas veces y se nos olvida cuánto sufrió el Señor Jesucristo. Hemos visto muchos hermanos aquí que se le ponen los ojos llorosos y vemos con agrado eso porque quiere decir que el Señor que tocó lo más profundo de su corazón, lo llevó allí a que su corazón fuera exprimido allí, fuera apretado por cada una de las cosas que Él sufrió por nosotros. Nos dice que otro punto importante allí, no solamente que nos redimió, sino para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham de alcanzar a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál era la promesa en el 3? Te lo miro acá desde el 8. Al final dice, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Hermanos, ¿somos benditos? Mucho. Y no bendiciones materiales, sino las bendiciones ¿qué? Espirituales, hermanos. Sabemos que las materiales son necesarias, nos preocupamos por ellas. Pero ¿cuántos hermanos
que conocemos están viviendo aflicciones y no tienen lo material. ¿Y están gozosos? Claro. Están confiando en esa promesa que Dios le hizo a Abraham y nos regocijamos en ella. Podemos animarnos y animarles a que podamos gozarnos en eso. Y dice en el 14, y recibimos la promesa del Espíritu. Dice la Escritura que en nosotros, aquel día que creímos, también como Abraham, pero ya no en el Padre solamente, sino en quién, en la obra redentora de su Hijo. ¿Qué pasó en nosotros? Dice que fue derramado el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Hemos sido separados, hermanos. Ya somos hijos de quién? Del Rey de Reyes. Aquí hay un letrero que dice que Jesús es el Señor. ¿Somos hijos de quién? Del Altísimo. Y hoy queremos, como pueblo o el apóstol, nos invita a que recordemos la obra de Cristo, que recordemos quiénes éramos, gentiles, paganos, que fuimos comprados y no con cualquier cosa, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y el costo de esa redención, vamos a Marcos. Marcos 15. Marcos 15, desde el 15. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. Una de las primeras cosas que dice allí, no solamente nos redimió allí colgado en la cruz, sino que antes de eso, ¿qué hicieron? Lo azotaron. Esos azotes, ¿quién lo debería tener? Cada uno de nosotros por nuestras culpas. Luego dice, para que fuese crucificado, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Muchos hermanos nos han explicado en estudios anteriores que la compañía no era poquita gente. No era gente delgada, era gente preparada ¿para qué? Para infligir castigo. Luego dice, entonces los soldados le llevaron al atrio y este es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Lo humillaron, haciéndolo ver como rey. ¿Y él era rey? Claro que sí, pero ellos no lo podían ver. Le vistieron de púrpura y dice, y comenzaron luego a saludarle, rey de los judíos, la humillación que sufrió por nosotros. Luego dice, le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. ¿Cuál o cuánta humillación es para nosotros que recibamos? O sea, que nos escupan en la cara. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, más de un compañero hacía esa broma o ofender a otro y se iban a puños. Se intentaban matar. Y le recordaba hasta la más adulta de la casa. Eso era lo común. Pero el Señor recibió todo eso y él sabía que tenía que sufrir por amor a nosotros. Luego dice, después de haberle escarnecido, se habían burlado de él, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Luego le obligaron a que pasara a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevase la cruz. O sea que él ya la había llevado. Él tuvo que cargar ese mismo madero. ¿Para qué? Para que fuera luego crucificado. Le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Sabíamos cuál era el propósito de esta bebida, pero él quiso sentir ese sufrimiento por nosotros. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron
suertes, mas ellos, al ver que se llevaría cada uno, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y quiero mirar el 28. Dice, y se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los inicuos. Mis hermanos, el propósito de esta mañana es que recordemos, puedo contarles mucho más allí que pasaron, pero es recordarles que cuánto sufrió nuestro amado Señor Jesucristo por darnos la vida a nosotros. Que recordemos su sacrificio, que fue doloroso, dice que fue angustioso, fue agonía, aún estando allí muriendo, oró por nosotros y esa oración nos alcanzó. ¿Hace cuánto pasó eso? Más de 2000 años. Y fue escuchada esa oración por el Padre porque hoy vemos un pueblo redimido, un pueblo comprado con su sangre. Es que en esta mañana podamos regocijarnos en conocer a ese Cristo, conocer ese Hijo de Dios en el cual tuvo esa complacencia, a ese Cristo que es eterno, príncipe de paz, el que llevó nuestros pecados allí en esa cruz vergonzosa, que fue contado con los inicuos, que podamos cada día reflexionar y llevar como esa marca, así como Él dice que nos selló, podamos llevarla, así sea marcada como la argolla de que nos identifica que estamos casados, podamos llevarla de que somos hijos del Altísimo, hermano. Esa es compartir en esta mañana, que el Señor nos lleve a tener a Cristo como el fundamento de nuestra vida. Que lo que hablamos en esta mañana sea todo para la gloria y para la honra de Él. Porque somos tan bendecidos, hermano, no en lo material, sino en lo espiritual. Hoy vemos muchas personas, amigos que han fallecido por medio de esta pandemia, pero hemos visto también la mano poderosa cuidando al Señor, a nuestros hermanos, muchos que se han recuperado. Y si alguno hubiera fallecido, ¿estaríamos tristes de pronto de no verlo? Claro que sí. Pero estaríamos gozosos porque sabíamos a dónde estaba. Se nos adelantó, ¿sí? Estaría en la presencia del Padre. Dios y Padre de la gloria, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor. El apóstol, por medio de estos versículos, nos muestra que tu misericordia nos alcanzó, Señor. Esa oración de tu Hijo amado fue efectiva, Señor, porque vemos un pueblo redimido, un pueblo comprado a precio de tu Hijo. Damos gracias, Señor, porque el apóstol nos invita a que tengamos memoria, Señor, de ese gran Salvador, que Él no se quedó allí en esa cruz. Vimos cuánto fue el costo de esa redención, Señor. Fue escupido, fue golpeado, fue humillado, escarnecido, Señor, desnudado. Pero fue glorificado también, porque fue puesto en alto. Tú lo pusiste a ese puesto especial, Señor, a tu diestra. Damos gracias porque Él venció la muerte allí en esa cruz, resucitó al tercer día conforme a tu palabra. Y hoy en esa esperanza nos gozamos, Señor, de que un día Él volverá. Y hoy nos reunimos con ese propósito de recordarle, haciendo memoria de toda su obra majestuosa y en esa cruz. Recordarle que tenemos esperanza, de que aunque haya rumores de muerte, enfermedad, tristeza, Señor, en nuestro corazón, Cristo vive. Que hoy podemos recordarle por medio de estos símbolos hasta que Él venga, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Encomendamos, Padre, que seas tú guiando a cada uno de los hermanos que traen su ofrenda,
esta mañana para que el nombre de Cristo sea puesto en lo más alto, Señor. En Cristo Jesús dejamos este tiempo. Amén. Amados, la cena queda abierta para los hermanos que quieran participar. Muchas gracias.